Bendiciones, mis amados. Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy me acompaña mi esposa, la pastora Viviana Uribe, y agradecidos con Dios, termina el año 2024. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. También sabemos que el 2025 será un año de expectativas, un año donde Dios traerá cosas nuevas. Y esta es la razón por la que estoy con ella en este día, sabiendo de que mis hermanos somos un equipo de trabajo, somos un equipo al cual Dios nos ha llamado para difundir el Evangelio. Y así, mis hermanos, que a través de la palabra podamos alcanzar almas y vidas para el Señor Jesucristo. En la expectativa de nuestro programa, poderlo llevar a cabo pronto, palabra de Dios, y sabemos también que Dios está en el asunto. Bien, mis hermanos, quiero aprovechar y dejarles una palabra iniciando este año. Y es una palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 8, un capítulo muy conocido por todos nosotros. Este capítulo nos habla acerca de la visitación del ángel a los pastores que estaban cuidando los rebaños en la noche, y donde estos pastores pudieron tener una experiencia única, pudieron tener una revelación a sus vidas, a sus corazones. Y quiero recalcar algunas cosas que veo a través de este capítulo, y más exactamente quiero hablar de la reacción de ellos al escuchar el mensaje del ángel de que Jesús había nacido en Belén. Y vemos, mis hermanos, que ellos hicieron cuatro cosas y son dignas de imitar. Yo soy compartidario de que lo bueno debemos imitarlo, y la Biblia no tiene o dice nada por casualidad. En cada mensaje, en cada palabra, hay algo que nosotros podemos tomar y podemos ponerlo en práctica en nuestro entorno en el día de hoy. Y quiero, mis hermanos, pues hablar de esas cuatro cosas o cuatro aspectos que tuvieron estos pastores una vez que terminaron de recibir esa experiencia maravillosa acerca del nacimiento del Salvador del mundo. Como siempre, mis hermanos, el consejo mío o el consejo de nosotros es que podamos leer el capítulo completo, ahí el capítulo 2 a partir del versículo 8 al versículo 20, y así nosotros, hermanos, poder empaparnos y estar atentos a lo que vamos a exponer en el día de hoy. Quiero pues pedirle una palabra de oración muy corta a mi esposa por esta palabra, y después de la oración inmediatamente entraremos a desarrollar el tema en el día de hoy. Bendito Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Nuevamente estamos aquí en tu presencia, Padre, y pedimos, Señor, a ti, Señor, que nos llenes, Señor, de tu sabiduría, entendimiento, Padre. Y damos gracias, Señor, por este nuevo año, Señor, que tú nos has permitido, Señor. Sabemos que tú nos guías, que tú nos llenas, Señor, y que es tú, Señor, el que nos has dado este privilegio, Señor, de estar aquí enseñando tu palabra, Padre. Y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre Celestial. En tus manos ponemos nuestras vidas, nuestra casa, nuestro hogar, nuestras hijas, nuestras familias. Aún también ponemos delante de ti a todas aquellas personas que puedan ver, Señor, este mensaje, Padre, porque sabemos que tú pones esta palabra, Señor, para edificación de aquellas personas que puedan verlo, Padre. Pedimos, Señor, que sea un mensaje lleno de sabiduría, entendimiento, Señor, y que sea un mensaje, Señor, para edificación, Señor, de estas almas, Padre, que necesitan y están sedientas de ti, Señor, de tu palabra, Padre, porque sabemos que los tiempos están cerca, Señor, y se necesita, Señor, ese alimento fresco, un alimento con sabiduría, entendimiento y revelación de ti, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y que seas tú, Señor, llevando, Señor, este mensaje a aquellos corazones, a aquellas vidas, Padre, porque nosotros somos simplemente, Señor, un instrumento
especial en tus manos, Señor, para llevar, Señor, esta palabra, ese mensaje, un rema, Señor, para las vidas, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, Lucas capítulo 2, a partir del versículo 8, nos dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias sobre su rebaño. Dice la palabra del Señor que se les presentó el ángel diciéndoles que había nacido el Salvador del mundo en la ciudad de Belén. El verso 2 nos dice que ellos tuvieron gran temor, pero el mismo ángel les dice que no teman porque les trae una buena nueva que será de gran gozo, de gran gozo. Entonces, mis hermanos, aquí vemos el anunciamiento del ángel con relación al Salvador del mundo. Quiero decirles de una manera, mis hermanos, interesante, que la primera persona que habló al mundo de un Salvador fue un ángel. En este caso, el ángel que les da la noticia a estos pastores que estaban velando sobre su rebaño. Entonces, mis hermanos, decíamos que vamos a desarrollar 4 cosas o 4 aspectos interesantes que ellos hicieron una vez que recibieron la noticia. Entonces, mis hermanos, quiero que prestemos atención y tomaremos estos 4 aspectos como una lección para nuestras vidas y ojalá nosotros también podamos, a partir de este año, iniciando, ponerla en práctica y va a ver que nosotros vamos a experimentar la bendición de Dios. Recordemos, mis hermanos, que los planes de Dios o el propósito que Dios tiene para con nosotros, como dice su palabra, son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. El deseo de Dios siempre es bendecirnos, enriquecernos de todas las maneras. Así que, mis hermanos, Dios no tiene, mis hermanos, en su mente, en su corazón, el mal trazado para nosotros. Muchas veces ese mal, esas circunstancias adversas que no nos gustan, no vienen de parte de Dios, sino que vienen porque nosotros vivimos alejados de Dios, de su presencia. Y este es un año para que nosotros podamos acercarnos. Bien, mis hermanos, dice la palabra del Señor que en el versículo 15, que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, dice que los pastores se dijeron unos a otros. Aquí, mis hermanos, está el primer aspecto. Una vez que los ángeles, hermanos, se van, una vez que los pastores saben que la visión que se les ha revelado ha concluido, ellos, hermanos, no se dejan llevar por el temor, no se dejan llevar, mis hermanos, por las circunstancias. Hubiera sido muy fácil para ellos decir, bueno, de pronto el cansancio, el trasnocho hizo que nosotros viéramos cosas que no deberíamos ver, sino que llama la atención, mis hermanos en Cristo, que ellos dicen, se dijeron unos a otros. ¿Qué se dijeron? Ahí está el primer aspecto, lo que ellos habían escuchado, el mensaje que el ángel les había anunciado. Entonces, mis hermanos, uno de los primeros aspectos que es importante para nuestra vida es oír atentamente la palabra de Dios. Recuerde lo que dicen los pastores, se dijeron unos a otros, ellos se dijeron unos a otros, fue con relación a lo que habían oído. La importancia de oír atentamente la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, es el tiempo en que nosotros debemos escuchar atentamente los mandamientos del Señor. Uno de los mandamientos de Dios establecidos en el Antiguo Testamento fue que todas las personas, los padres, los adultos, inculcaran a sus hijos lo que Dios había declarado a través de, en este caso, de Moisés y los profetas. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que escuchen atentamente, pero que las enseñanzas tienen que enseñárselas a los hijos y a los hijos de los hijos, la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros escuchemos con atención la palabra. A veces, mis hermanos, escuchamos la palabra y a veces no la recordamos. Escuchamos la palabra hoy y pasado mañana no la recordamos. Entonces, el primer punto es que nosotros debemos oír atentamente.
así como los pastores oyeron atentamente la palabra de Dios, así también Dios quiere que este año podamos escucharla atentamente. Recuerden, mis hermanos, que aún la fe viene por el oír, ¿de qué? De la palabra de Dios. Eso nos lo dice la Escritura. Debemos aprender cada día más sobre la palabra de Dios. Dios nos habla a través de ella y muchas veces nosotros no recordamos eso. Sabemos que la palabra de Dios es esa palabra que nos trae a nuestras vidas. Son cosas que Él nos dejó para que podamos vivirla y seguir en cada una de aquellas palabras, de aquellos mensajes que vienen en ella es para edificación de nuestras vidas. Muchas veces nos olvidamos de ella, nos olvidamos escuchar esa palabra, escuchar atentamente la palabra de Dios. De nada nos sirve ir a la iglesia y escuchar por un momento un mensaje y después salir y olvidar lo que Dios nos ha hablado a través de esa palabra. Y hoy en día, lastimosamente, se ve esas cosas a diario en las vidas de los cristianos. Dios nos está hablando y vemos que cada día las cosas son difíciles. Estamos viviendo en un mundo muy difícil. Hoy en día se ha levantado muchas cosas. Las vemos a diarios, crímenes, asesinatos, hay escasez, hay virus, hay de todo. Y Dios nos está hablando a través de eso, que debemos buscar más de Él, de escuchar esa palabra que Él nos ha dejado en ese libro precioso que es la Biblia, y escucharla, leerla, meditarla, y lo más práctico es vivirla y practicarla día a día, que es algo que no se nos ha olvidado. Amén. Como dice mi esposa, practicarla. Y creo que ella ha dado en el segundo punto. El primer punto es que los pastores oyeron atentamente la palabra de Dios, por eso se dijeron unos a otros. Ahí el mismo versículo 15 nos dice que una vez que hablaron entre ellos, dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor ha manifestado. La obediencia en segundo lugar. Tiene que ver con lo que mi esposa estaba diciendo. No solamente es oír la palabra de Dios, sino obedecerla, ponerla por práctica. Y muchas veces, mis hermanos, todos nosotros caemos como en el error de escuchar, 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 pero no vivir conforme a lo que se nos ha declarado. Una de las cosas que el profeta le dijo a Saúl es que obedecer es muchísimo mejor que el sacrificar o dar holocaustos a Dios. De nada nos sirve, mis hermanos, que tengamos un hábito religioso de asistir cada día o cada domingo a una iglesia. De nada nos sirve, mis hermanos, si damos buenas ofrendas, si damos primicias, si damos diezmos o hacemos algún tipo de pacto con Dios. No, mis hermanos, no nos sirve a nosotros si no estamos viviendo conforme a su palabra. También la Biblia nos enseña ahí a través del profeta Isaías de que Dios tuvo que decirle al pueblo de que él estaba hastiado de tanto sacrificio, de tanta ofrenda, de tanto incienso, pero no hacían conforme a lo que Dios había establecido. Así que, mis hermanos, hay una cosa que tiene que empezar y es por oír. Y en segundo lugar, tenemos, hermanos, que obedecer y practicar lo que Dios nos ha delegado a nosotros. En este caso, como a los pastores, lo que Dios ha anunciado, ponerlo por obra. Sí, hermanos, debemos cada día obedecer su palabra, vivirla día a día. Necesitamos caminar bajo la palabra y la obediencia de Él, porque de nada nos sirve seguir lo que decía anteriormente, de nada nos sirve leerla, escucharla, pero si no la obedecemos, es algo, queda ahí un vacío. Y por eso es que hay mucha gente todavía cristiana con vacíos en su corazón, en sus vidas. Lo importante es obedecer y caminar bajo su palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, me gusta repetir, estamos empezando
el año 2025 y creo que es un año para que nosotros nos propongamos en nuestro corazón oír y obedecer la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, en el versículo 16 hay algo importante. Una vez que escuchamos, una vez que obedecemos, mire lo que sucede. Dice el versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Miren, mis hermanos, lo que dice la palabra. Vinieron apresuradamente. Quiere decir que oír y obedecer tiene que ver con una respuesta inmediata. No podemos posponer, hermanos, lo que Dios nos está diciendo que nosotros hagamos o lo que nos está anunciando. Y viene lo tercero, dice que hallaron. Y esa palabra hallar es encontrar. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos encontrar, si nosotros queremos hallar las promesas de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, si nosotros queremos encontrar la bendición de Dios en el trabajo, si queremos encontrar la bendición de Dios en todos los aspectos de la vida, así que tenemos que empezar con escuchar, con obedecer para poder encontrar. Así es, necesitamos caminar bajo el mandato de Dios para poder encontrar esas bendiciones, en poder tener esas promesas que por años muchos han tenido, Dios les ha hablado promesas, pero llevan años esperando las promesas de Dios y muchas veces no entendemos por qué no llegan, pero estos son unos pasos de los cuales debemos examinarnos. ¿Por qué no hemos encontrado esas promesas? O tal vez no ha escuchado atentamente la voz de Dios, no ha obedecido. Y por eso no hemos encontrado muchas veces esas promesas que Dios nos ha dado. Y yo creo que este año es un año de bendición para mucha gente, para aquellos que están ahí sí, desesperados, tristes, que no han visto las promesas de Dios en sus vidas. Y creo que es un año donde Dios está hoy diciéndoles, escuche mi voz, obedezca mi palabra y verás que encontrarás las promesas de Dios. Amén. Miren, mis hermanos, que vamos sistemáticamente desarrollando lo que es esta linda historia que aparece con relación al anunciamiento del nacimiento de Jesús en Belén. Ya hemos visto que ellos oyeron, obedecieron y encontraron a el niño envuelto en pañales ahí en el pesebre. No debemos quedarnos solamente con estos 3 puntos. Hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos una vez que podamos, mis hermanos, impregnarnos de esos 3 aspectos que vimos anteriormente. Mire lo que dice el versículo 17. Y al verlo, o sea, una vez que encontraron y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de quién, del niño. ¿Y quién es ese niño? Jesús. Así que, mis hermanos, no es solamente oír, no solamente es obedecer. Una vez que usted encuentra lo que tanto había buscado, como la paz interior, la salvación, que es lo primordial, Dios no quiere que usted se quede en silencio, sino que anuncie la buena nueva de salvación, que hable de Jesús. Hoy, desafortunadamente, tenemos que decirlo así abiertamente, que no se habla de Jesús. Hoy lo que predomina o el mensaje central es una serie de aspectos y de cosas que no tienen nada que ver o tienen relación con la palabra de Dios. Recordemos, mis hermanos, que la anunciación del evangelio, la predicación de la palabra, debe basarse en el centro que es Jesucristo. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Así que, mis hermanos, ellos, dice la palabra del Señor, que cuando vieron al niño, cuando lo conocieron, dieron a conocer todo lo que se había dicho acerca de Jesús. Ese es el deseo que tiene Jesús en este año 2025
para que nosotros seamos portavoces, heraldos de comunicar el mensaje de salvación. Así es. Nosotros debemos anunciar la palabra nueva, eh, anunciar ese Salvador que es Jesucristo, el que nos ha rescatado de andar en los caminos de perdición, digámoslo así. Sabemos que Dios tiene el control de todo y debemos dar a conocer que Él es el único dueño y Señor de nuestras vidas, que Él es el único que nos da esa salvación, que Él fue el que murió en la cruz del Calvario para dar vida y esa vida la da es en la eternidad, conociéndolo a Él, entregando sus vidas a Él, porque Él fue ese Mesías que murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados. Y sabemos que a través de Él, reconociéndolo a Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos dará esa salvación, esa vida eterna, poder estar con Él en la eternidad y poder gozarnos con Él. Amén. Amigos, los invito a que puedan recibir a Cristo en su corazón. Sabemos que este año es un año nuevo, empezamos un año donde Dios va a traer esa abundancia, y no es abundancia material, sino una abundancia espiritual, algo que necesitamos todos, Amén. Todos los días, y toda la gente necesita esa abundancia espiritual. Necesitamos de reconocerlo a Él, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro amigo, Él es nuestro sanador. Y los invito que podamos recibirlo a Él en nuestro corazón. Sabemos que Él es el único que puede hacer las cosas. Amén. Bien, mis hermanos, entonces ya vamos concluyendo y quiero cerrar con broche de oro estos 4 aspectos. Una vez que ellos oyeron la palabra de Dios a través del ángel, una vez que ellos obedecieron, hallaron, y después que hallaron, anunciaron. Hay algo maravilloso y termina en el versículo 20, que es algo que quiero anexar. Dice la palabra: y volvieron los pastores. Una vez que fueron y se encontraron con Jesús, dice que ellos volvieron a su rebaño, volvieron a las vigilias de la noche, pero ellos no volvieron como salieron de allá. Ellos volvieron, dice la palabra, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que, mis hermanos, podemos cerrar entonces y concluir esta reflexión, este pensamiento de la palabra de Dios, que cuando tenemos la convicción de oír, obedecer, hallar y anunciar, podemos levantar nuestras manos a Dios, podemos con nuestra boca glorificar a Dios, porque lo que Él ha dicho, así es. Dice la palabra que estos pastores volvieron glorificando y alabando a Dios, porque lo que habían oído, porque lo que habían visto era como se les había dicho. Así que, mis hermanos, alabemos a Dios, cantemos alabanzas, adorémosle, porque Él va a cumplir todos aquellos anhelos, propósitos que hay en nuestro corazón. No nos quedemos, hermanos, estáticos. Cada vez que veamos, cada vez que escuchemos y que Dios ha cumplido sus designios, ha cumplido con nosotros, entonces levantemos esa voz de gratitud y de alabanza al Señor. Así que, mis hermanos, les invitamos a este año a que podamos, mis hermanos, escuchar atentamente la palabra, obedecerla, y vamos a encontrar porque lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Recordemos lo que dice la Biblia allá en el Antiguo Testamento: Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Así que todo lo que Dios ha declarado se va a cumplir. Y este es el año donde Dios traerá la bendición no solamente sobre nosotros en nuestra casa, no solamente en la iglesia, sino también Dios se va a glorificar a través de aquellas personas que se van a acercar. Es bueno, mis hermanos, que nosotros, como les decía en un mensaje anterior,
podamos compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que nuestra invitación, juntamente con mi esposa, es a que este año podamos, mis hermanos, creer y confiar, como dice el Salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Bendiciones, mis hermanos, y que esta palabra sea de motivación, de convicción y sobre todo que tengamos la seguridad de que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes y ahí estamos. Amén.